Adelante, Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar el tema audiencia complementaria. Les pido que todos tengan a mano el CGP. Algo que parece obvio, pero me parece importante señalarlo, es que tengan presente de tener un CGP actualizado, teniendo en cuenta que esta norma que vamos a analizar, el 343 del CGP, tiene redacción dada por la ley 19.090. Si bien no es una ley reciente, es del año 2013, pero recuerdo que en los primeros días de clase, cuando tuvimos clases presenciales en facultad, llegué a ver algún CGP por ahí que no estaba actualizado, que decir que era anterior a esa ley. Incluso recuerdo haber hablado con un alumno y haberle señalado esa circunstancia. Bueno, entonces, tenemos que ubicarnos, como les decía, en el artículo 343, a ver si algún voluntario puede leer el 343.1. Si no lo leo yo, pero... Se lo leo. Perfecto. 43.1. Si la prueba no hubiere podido diligenciarse en la audiencia preliminar, total o parcialmente, se citará a las partes para la audiencia complementaria de prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 101. Está, hasta ahí. Entonces, surge como una primera característica de que esta audiencia es de realización eventual, ¿verdad? Se va a realizar, es decir, mejor dicho, el juez al final de la audiencia preliminar va a convocar a una audiencia complementaria, siempre que no haya sido posible diligenciar todos los medios de prueba, ¿verdad? Porque si eso fuera así, o imagínense un caso de que la prueba fuera totalmente documental, o que se hubiera resuelto prescindir de algunos medios de prueba y ya no hubiera ningún otro para diligenciar, no hubiera que esperar ningún informe de ningún organismo público ni de ningún lado. En ese caso, la audiencia complementaria carecería de sentido, ¿verdad? Hay una definición, normalmente no damos definiciones, pero digo, como es una definición de audiencia complementaria de la doctora María Eugenia González, que es recogida por el doctor Aval, pero como veo que no está en el manual que quizás manejen muchos de ustedes, que es el manual abreviado, sino que está solo en el tratado, simplemente se lo voy a leer porque es muy breve, pero digo, dice la doctora González: la audiencia complementaria se caracteriza por ser de realización eventual, lo que decíamos, ¿verdad? No necesaria, dice, a diferencia de la audiencia preliminar. Entonces, además dice el artículo, según leyó Camila, que esa fijación del día y la hora, que deberá cumplirse la audiencia complementaria, deberá hacerse de conformidad con el artículo 101 del CGP, ¿verdad? Entonces, y bueno, a ver qué dice el 101. No. A ver si alguien lee el 101.
Lo leo. Continuidad de las audiencias. La fecha de las audiencias se deberá fijar en forma indelegable por el tribunal con la mayor continuidad posible a los efectos de procurar la continuidad del proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccional. Numeral 1 del artículo 26. Ah, sí, bien. Y ahora el inciso segundo. Entre el acto de señalamiento y la fecha de la audiencia no podrán mediar más de 90 días, salvo causa justificada expresamente fundada. Está hasta ahí. Toda, Está hasta ahí. Quiere decir que la audiencia complementaria la va a fijar el juez dentro del término de 90 días. Ese es el plazo que le establece la ley. Pero, digo, evidentemente que esa fecha tiene que ser fijada, digamos, en forma razonable, de acuerdo a la prueba que hay que diligenciar, ¿verdad? Dando el tiempo necesario para ello. Si se pide, por ejemplo, si hay un pedido de informes a un organismo público, bueno, hay que prever, y muchas veces se pide el informe se le indica un determinado plazo al organismo destinatario para que cumpla con la disposición judicial. En ese caso hay que prever que la audiencia no sea demasiado pronto a los efectos de que el día de la audiencia tener la prueba, tener la respuesta, ¿verdad? Y incluso si se tratara de audiencias que hay que diligenciar en la propia audiencia, digo, como por ejemplo hay que citar a determinados testigos, bueno, hay que prever que la citación judicial va a implicar un determinado tiempo, ¿verdad? Es muy común que en la audiencia preliminar, por ejemplo, aún en procesos sencillos como divorcio, por ejemplo, bueno, se cita a 3 testigos. Y bueno, si comparecen los 3 testigos y declaran, no hay más prueba para diligenciar, no va a haber audiencia complementaria. Pero puede pasar que alguno de ellos, por más que hubiera sido citado, por más que haya sido citado, no comparezca, y bueno, ahí el juez le va a preguntar al abogado, decir, sí, doctor, ¿qué hacemos? Y bueno, digo, ahí uno puede llegar a, si todo lo demás declararon muy bien, y podría uno llegar a renunciar a esa prueba, pero es muy común que uno diga, bueno, no, yo quiero que se lo cite. Entonces, esa citación, digamos, va a implicar un determinado tiempo que el juez deberá tener en cuenta a los efectos de fijar la fecha, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos al 343.2. A ver si alguien lo lee. Está claro hasta acá, ¿verdad? Ya digo, es un tema muy sencillo, pero vamos a ir analizando el artículo. Así que el 343.3, a ver Camila, el punto 2, perdón, sí, es el punto 2. La audiencia complementaria no se suspenderá ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el caso de que, por única vez, el tribunal entienda procedente prorrogar por existir razones de fuerza mayor que afecten a una de ellas. También podrá prorrogarse por única vez de oficio o a petición de parte si faltara diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el tribunal la considere indispensable para la instrucción, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada la fecha fijada para la reanudación de la audiencia. Ahí está. Bueno, hasta ahí. Entonces vemos que la norma establece un principio general, ¿verdad? Que la audiencia
prueba por ausencia de una de las partes. Pero, sin embargo, consagra dos excepciones por las cuales la audiencia podrá suspenderse o prorrogarse. Entonces, la primera excepción es que existan razones de fuerza mayor que afecten a una de las partes. Eso, evidentemente, esa circunstancia, evidentemente que, esto es un tema práctico, pero digo, parece pertinente señalarlo, de que eso deberá ser solicitado previamente por la parte, presentando un escrito y, digamos, fundamentando brevemente, digamos, cuáles son las razones de fuerza mayor y solicitando la prórroga de la audiencia, y bueno, eso normalmente se concede, ¿verdad? No se requiere una prueba muy estricta, digamos, pero bueno, pero habría que presentar un escrito solicitándolo. Incluso Aval sostiene que cuando se refiere a razones de fuerza mayor de una de las partes, en realidad, digamos, evidentemente cualquiera de las dos partes podría hacer uso de ese derecho, y por lo tanto la audiencia en realidad se podría llegar a prorrogar más de una vez, porque si las dos partes pueden solicitarlo en momentos distintos, habría ya, de hecho, podría llegar a haber, de hecho, dos prórrogas, ¿verdad? También, dice, también podrá prorrogarse, por lo que leyó la compañera, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida en audiencia, siempre que el tribunal la considere indispensable. Bueno, después, en cuanto a la presencia del juez en la audiencia, obviamente, que es preceptiva, ¿qué dice el artículo 100 del CGP? O sea, si no asisten jueces, es nula la audiencia. No, por supuesto, por supuesto. Digo, perdón, volviendo un poquito para atrás, pues simplemente nos limitamos a leer el artículo, pero digo, para ponerles un ejemplo muy sencillo. Supónganse que estamos en la audiencia preliminar, declaran los testigos, por ejemplo, pero se había solicitado un informe a determinado organismo, no sé, ese informe todavía, llegamos al día de la audiencia y el informe todavía no está. Entonces ahí es la hipótesis que prevé la norma, digamos, cuando dice que se podrá prorrogarse si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de audiencia, ¿verdad? El informe todavía no llegó, bueno, ahí habrá que el juez tendrá que esperar a que el informe venga, o es muy común que se vuelva a reiterar el oficio. También es común que el juez le encomiende a la parte interesada el diligenciamiento de ese oficio. El juez le diga, bueno, doctor, esto se encargan ustedes, en fin, para un rápido diligenciamiento, ¿verdad? Y bueno, y la audiencia se va a suspender. Pero ahí dijo la audiencia preliminar. Perdón, Marta, ¿cómo, perdón? ¿Cómo? No, que usted dijo recién la audiencia preliminar, pero no la complementaria. No, perdón, si dije eso pido disculpas, no, estamos hablando de la complementaria. Estamos ubicados en la audiencia complementaria. Supónganse que yo les ponía el ejemplo de que van a declarar testigos, por ejemplo, pero que además se había solicitado alguna prueba por informe y el informe todavía no vino a la audiencia complementaria. Y bueno, se va a diligenciar la prueba que sea posible, pero si el informe todavía no volvió,
la audiencia se va a prorrogar, ¿verdad? Digo, muchas gracias por la aclaración, para que no quedara el error. No sé si ustedes leyeron sobre esto, tienen alguna cosa que comentar, algún otro ejemplo, alguna otra cosa, pero creo que está claro, ¿verdad? Cualquier cosa me dicen. Con respecto a la presencia preceptiva del juez, sí, evidentemente, como decía Marta, la audiencia sería nula sin la presencia del juez. Esa regla está establecida en el artículo 100. Es decir, que la presencia del juez es absolutamente necesaria, ¿verdad? Bajo pena de nulidad. El artículo 100, igual lo leemos. El artículo 100 dice: en los procesos que se desarrollan por audiencias, el tribunal las presidirá por sí mismo bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional. Ahora pasamos un poquito que se me... Vuelvo al 343 que se me había... Ahora volvemos al 343.3, que se refiere a la inasistencia de una de las partes a la audiencia complementaria. A ver, no sé si Camila, la lectora, o algún otro alumno. 343.3. En todo caso, la ausencia a la audiencia complementaria de prueba determinará una presunción desfavorable a la parte inasistente. Hasta ahí. Quiere decir que, ¿se acuerdan que las consecuencias que se establecían en caso de inasistencia a la audiencia preliminar? Acá, digamos, acá simplemente la consecuencia para cualquiera de las partes es una presunción en contra, que es una presunción simple, ¿verdad? Que incluso puede quedar desvirtuada del propio diligenciamiento de la prueba. Pero ahora no es nada conveniente, es decir, no comparecer. Eso, digamos, puede llegar a ocurrir en, no sé, en casos de fuerza mayor o algo que... Bueno, en el mundo fáctico pueden pasar muchas cosas. El abogado se puede haber olvidado y se olvidó de avisar al cliente. Bueno, en fin, pero sería algo excepcional, pero digo, algo que no debería ocurrir, ¿verdad? Pero porque, digamos, en realidad no es solo la presunción en contra, también la parte, si no comparece, digamos, se va al no estar presente en la audiencia, que se va a desarrollar igual, no va a poder controlar la prueba, no va a poder, si hay testigos, no va a poder repreguntarles, no va a poder alegar cuando llegue el momento procesal oportuno. Es decir que, bueno, sería una situación que realmente que no sería nada deseable que eso ocurriera, pero la consecuencia es entonces es una presunción desfavorable para la parte inasistente. Otro punto que plantea Val con respecto a esto es qué pasa si ninguna de las dos partes comparece en forma injustificada. Ya habíamos visto que si habían solicitado una prórroga, se le iba a conceder. Pero supónganse en un caso bastante atípico, que yo nunca vi en la práctica, y en esto le pido ayuda a Alejandro a ver qué opina de esto, porque Aval plantea la hipótesis de que ninguna de las dos partes comparezcan en forma justificada. Y acá la doctora González, es decir, profesora de nuestra facultad, María Eugenia González, que dicho sea de paso, les muestro el libro el que se remite a Val, que se los recomiendo también, que es a ver si se ve, es el
Código General del Proceso, por la luz creo que no, Código General del Proceso comentado y anotado, es por Ángel Landoni y un equipo de docentes. Les aclaro que este libro es anterior a la ley 19.090, pero de todos modos, digo, creo que en muchísimos aspectos está plenamente vigente en los conceptos, etc. Entonces, ahí en ese libro, que es el tomo 3, el tomo 3B, la doctora González dice que ahí, digamos, debe primar el principio dispositivo y, bueno, en función de ello, el juez debe suspender la audiencia y estar al impulso de partes, ¿verdad? Sin embargo, Aval dice que, bueno, que, digo, como les decía recién, esto es anterior a la ley 19.090. Y entonces Aval dice que esa solución que propugna la doctora González no es la que actualmente está establecida en la norma, y por lo tanto la audiencia debería realizarse igual. Por eso digo, pero es una situación bastante atípica con una audiencia sin partes, ese es solo el juez. Y bueno, ahí en ese caso la presunción legal, digamos, se neutralizaría, porque se aplicaría para ambos. Yo no, digo, nunca vi en la práctica que esto ocurriera. Yo pienso, no sé, en mi modestísima opinión, de que no sería de descartar lo que dice la doctora González, de que aún hoy, bajo esta norma, el juez, digamos, bajo los poderes que tiene de ordenación del proceso, que pueda suspender la audiencia y estar al impulso de partes. Pero no sé, Alejandro, si tú digo, tenés algo para comentar con respecto a esto. Juan, yo comparto un poco tu visión del tema. Inclusive, vean que el texto de la norma permite incluso sostener que lo que María Eugenia comentaba sigue siendo correcto, porque el 342 dice: la audiencia complementaria no se suspenderá ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes. Claro. Ergo, claro. Si no están las dos, sí. Yo sé, en realidad la norma tenía el objetivo de aclarar que también puede leerse en clave de que tiene el objetivo de que la audiencia se realice igual, aunque se produzca la incomparecencia, pero la norma refirió a la incomparecencia de una de las partes. Así que estaba tratando de ver otro código comentado, que dice Santiago Pereira, que sí es un comentado posterior a la sanción del CGP, a ver si dice algo de esto. Mientras vos seguís con la clase, yo te interrumpo cualquier cosa. Sí, perdón. Bueno, y el tema queda planteado, ¿verdad? Y después otra situación que menciona Aval en el libro es la hipótesis de que, perdón, que comparezca solo la parte sin su abogado, ¿verdad? Que puede pasar, el abogado le avisó a la parte, tal día tenemos audiencia, pero ese día, no sé, tuvo algún, no sé, se olvidó, no sé, no importa, lo que sea, y no sé, tuvo algún problema, lo que sea, y el abogado no llegó a tiempo, o no fue directamente. Entonces, ahí digamos, evidentemente que la audiencia se va a hacer igual, no se va a suspender por la falta del abogado, pero evidentemente que la parte de ahí se ve perjudicada. Ahí será un problema entre el cliente y su abogado, hasta le podrá después eventualmente hacerlo responsable por su negligencia, ¿verdad?
porque ahí evidentemente la parte no va a poder actuar en el proceso, no va a poder hacer absolutamente nada. Aunque no se le aplicaría la presunción en contra, ¿no? Pero también sería otra situación bastante atípica y que no debería ocurrir. Después pasamos al artículo 343.4, que se refiere al contenido de la audiencia complementaria, ¿verdad? A ver qué dice el 343.4. En la audiencia complementaria se recibirá toda la prueba y se oirá a los peritos y testigos, los cuales permanecerán guardando su término, a los efectos de eventuales aclaraciones o careos, salvo que el tribunal autorice su retiro. Ahí está. Es decir, que las personas que van a declarar, ya sea como testigos, como peritos, bueno, van a poder retirarse cuando el juez los autoriza, ¿verdad? Y bueno, el contenido de la audiencia es, bueno, diligenciar la prueba. Un poquito que me estaba mirando el punto 3, perdón. Es decir, es recibir toda la prueba que estuviera pendiente, como decíamos, tomar declaración a los testigos, a los peritos eventualmente, si es que el perito fuera citado a la audiencia para declarar en la audiencia, porque si el informe si la prueba pericial se limitara simplemente a la elaboración de un informe escrito, bueno, eso ya fue agregado y el perito no tiene que ir a la audiencia, pero si el perito hubiera sido eventualmente convocado, ahí en esa hipótesis sí. Si bien, a ver si Alejandro está de acuerdo conmigo, si bien digo acá, la norma no lo menciona, a la audiencia complementaria también va a concurrir. ¿Cómo, perdón? Perdón, disculpe. Sí. No, me surgió una duda, pero no, se me fue. Gracias. No, cualquier cosa. No sé, capaz que me estoy adelantando, pero digo, a ver, en la audiencia complementaria también va a estar presente, además de las partes y del abogado defensor, va a estar presente eventualmente el abogado de oficio cuando ello es necesario. Cuando digo abogado de oficio no me refiero al defensor de la defensoría pública, digamos, cuando alguna de las partes es una persona carenciada, no, me refiero al defensor de oficio, digamos, por ejemplo, hay varias situaciones, pero por ejemplo, cuando no sé, el demandado se desconoce su domicilio, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que emplazarlo por edictos. Bueno, a ese demandado se le va a designar un defensor de oficio, que no necesariamente va a ser de la Defensoría Pública, puede cualquier abogado particular, ya les adelanto, que puede ser cualquier abogado de confianza del juez, puede ser designado como defensor de oficio de ese demandado, también en el caso de menores, etc. Y bueno, ahí en ese caso no, evidentemente no va a estar esa parte, digamos, ese demandado que no se sabía su domicilio y fue emplazado por edicto, no va a estar presente en la audiencia, pero va a estar el defensor, ¿verdad? ¿Y quién paga los honorarios de ese abogado si es particular? Y bueno, en esa hipótesis que yo les planteaba, lo va a pagar el actor. Lo va a pagar el actor. Sí, es así.
Sí, sí. Con un sistema de elección que no me gusta nada. Perdón. No, la elección, digamos, queda a criterio del juez. A mí no me gusta. No. Tendría que ser por sorteo igual que los peritos. Bueno, eso No, lo dejo planteado. sería No me bueno parece plantearlo. justo. No, claro. Normalmente en la práctica el juez tiene una lista de abogados de su confianza, abogados conocidos, y bueno, y designa a quien quiere. Yo qué sé. Hay algunos que a veces designan siempre los mismos. Yo conocí un caso que no había hipótesis donde no lo nombrara él. Bueno, sí, eso es muy, muy común, ¿verdad? Bueno, entonces, el contenido de la audiencia, decíamos, es producir toda la prueba que no se hubiera diligenciado. El juez eventualmente puede disponer diligencias para mejor proveer. También se van a realizar los alegatos, y eventualmente la sentencia podría llegar a dictarse en la misma audiencia. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Perdón. Los alegatos, yo leí que son unos 10 minutos cada parte que se pueden Sí, extender. ahora enseguida vamos a llegar a eso. Incluso, si el profesor me permite, también traigo un acta de una audiencia complementaria donde se da una situación atípica que a mí me sorprendió, y a la defensora que estaba también, también había una abogada, una colega que había sido designada defensora de oficio en un caso de prescripción adquisitiva. Es otro de los casos donde se designa defensor de oficio, ¿verdad? A los eventuales herederos, a los eventuales interesados, se le designa un defensor de oficio. Y ahí se dio cuando terminó de declarar el último testigo, se dio una particularidad, que justamente yo tenía la intención de traerles un acta de audiencia, que también es un tema de la técnica forense, pero, digamos, para que ustedes vieran un ejemplo de un acta. Y bueno, elegí una que tiene una particularidad interesante. Y bueno, pero ahora enseguida se los comento. De esto me quedaba por decirles que, bueno, de que todo lo actuado en la audiencia complementaria deberá ser debidamente documentado, ¿verdad? En el acta. Es decir, esto está previsto en los artículos 102 y 103. A ver, vamos a ver qué dice el 102 y 103. Digo, no sé si es necesario leerlo todo, pero, a ver, pues se refieren a la documentación de la audiencia, ¿verdad? Pero léanlo, a ver si... ¿El 102? Bueno, sí. Lo actuado en toda audiencia se documentará en forma resumida en acta que se labrará durante su transcurso o al cabo de ella. Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del resumen, estándose en ese caso a lo que el tribunal resuelva en el acto y de modo inmediato. La Suprema Corte de Justicia establecerá, por vía reglamentaria, las medidas necesarias para la implementación de un sistema de registro a través de las nuevas tecnologías que permita documentar lo ocurrido en la audiencia. Perdón, ese nuevo sistema, digamos, ya funciona en algunos juzgados, en los juzgados civiles, ¿verdad? Que es que la audiencia es grabada, el sistema Audire. Creo que en algún otro juzgado también, pero... Y ahora, que están convocando audiencias por Zoom, me imagino, yo no he tenido, tengo una. Ah, bueno, sí, ahora ya hasta por Zoom, sí. Ya. Audiencia. Perdón. Sí.
ahí es más complicado hacer las observaciones, porque ahí, digamos, normalmente cuando uno hacía observaciones, porque el juez le iba dictando al receptor el acta, lo cual iba saliendo el texto en una pantalla y que quedaba a la vista de ambas partes, y uno decía, me permite, puedo cambiar, puedo agregar tal cosa, Ahora quedó grabado y quedó grabado, ¿no? Bueno, perdón, ¿qué más decía? Mientras no se aplique el registro que prevé el inciso anterior, se podrá disponer en casos complejos la reproducción por medios técnicos total o parcialmente de lo actuado en las audiencias. El 103. ¿Te leo? Bueno, bueno, léelo, sí. Las actas deberán contener 1. El lugar y la fecha en que se labra y el expediente al que corresponde. 2. El nombre de los intervinientes y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conociere. 3. La relación sucinta de lo actuado en la audiencia. 4. Las constancias que la ley imponga para cada caso específico o que el tribunal resuelve consignar. Claro, sí, digamos, las partes pueden solicitar, más allá de la grabación, pueden solicitar que en el acta que va a hacer el juez, que va a darle a las partes para firmar, bueno, que ahí se establezca determinada circunstancia, y bueno, y quedará al arbitrio del juez, ¿verdad? Ahora, después, los testigos, firmamos siempre el librito ese de no tenemos que firmar el acta. Hay un librito los testigos no firman el acta, no. El acta lo firman las partes y los peritos, abogados, si tienen que completar el informe o algo. Y bueno, si hay un informe del perito, pero si va el perito para complementar. Si va el perito a la audiencia, va a quedar constancia en el acta de todo lo declarado por el perito, ¿verdad? Sí. Y no tiene que firmarlo, aunque sea un... ¿no? No, yo entiendo que no sé si Alejandro estamos de acuerdo, pero yo entiendo que no es necesario. ¿Cómo, perdón? Sigue el mismo régimen de los testigos. Claro, por eso, sí. Simplemente va la persona, declara, y después que terminó, muchas gracias, y ya está. Cuando el acta se firma al final de la audiencia, por ahí el perito no va a estar ahí para firmar. Bueno, entonces les decía que en cuanto a los alegatos, eso está establecido en el 343.6. A ver si alguien lo lee. 343.6. Terminada la audiencia y durante 10 minutos, que podrán ser prorrogados por el tribunal por un lapso similar, alegarán las partes por su orden, pudiendo el tribunal solicitar las aclaraciones o precisiones pertinentes, sea durante el curso del alegato, sea su finalización. Por excepción, tratándose de asuntos de especial complejidad, el tribunal podrá ampliar el lapso concedido a las partes para alegar de modo adecuado a dicha complejidad. Podrá, asimismo, autorizar la prórroga de la audiencia de común acuerdo de partes, la que no podrá exceder el plazo de 10 días. En todos los casos, a efecto de facilitar la registración, las partes podrán acompañar un resumen de su alegato en la propia audiencia. Ahí está. Quiere decir que el alegato en principio es oral, como dice, por un lapso de 10 minutos aproximadamente, prorrogable por otro lapso similar. Normalmente cuando ustedes hacen un alegato de 10 minutos, ya el juez lo va a estar apurando de que terminen, ¿verdad? Ahora, acá esta norma recoge, digamos, una práctica que se daba en los hechos,
de que en ciertos casos, en ciertos expedientes, digamos, de cierta complejidad, los alegatos siempre se hacían por escrito. Digo, evidentemente, en un caso complejo, en un caso de daños y perjuicios, un expediente donde hay un expediente grande, es más que razonable. Pero, sin embargo, eso no, digo, como que no estaba establecido, era solamente una práctica, y ahora quedó a texto expreso. Incluso puede hacerse en cualquier proceso, pero siempre que haya acuerdo de partes, dice, ¿verdad? Yo no tengo dudas que en un caso complejo los alegatos siempre van a ser por escrito, así por lo menos así lo indica mi experiencia, pero en otros casos, no sé, de familia, en fin, que no son tan complejos, yo les diría que ustedes vayan siempre preparados para alegar, ¿verdad? Yo creo que en realidad siempre tienen que ir preparados para alegar en cualquier expediente. Ustedes tienen que tener un conocimiento a fondo del expediente. No, presidente, ¿me permite interrupción? Sí, cómo no, por supuesto. Adelante, Bien. compañero. ¿Qué pasó? Voy a reproducir mutatis mutandis. No sé, Fernando, no sé si ya terminaste. Sí, terminé. Ah, bueno, gracias por el aporte, Fernando. Por favor. Bueno, entonces, yo les decía también como un consejo práctico, perdón que a veces me desvío hacia esas cuestiones prácticas, pero que ustedes vayan en lo posible siempre preparados para alegar, y si sea un expediente grande, tienen que tener un conocimiento a fondo del expediente, ¿verdad? Porque si bien, digo, se puede prorrogar la audiencia, es decir, para los efectos de que se presenten los alegatos después por escrito, como dice ahí, en un plazo de 10 días, dice de común acuerdo de partes. Y ustedes pueden encontrarse del otro lado con un abogado que diga, no, yo quiero que sea oral. Y conozco un caso concreto que se plantó y hasta el juez lo quería convencer de que no, y dijo, no, yo quiero, aparte de un abogado muy, muy conocido, muy bueno, y que capaz que lo hizo para perjudicar al otro, pero dijo, no, yo quiero que sea oral, y se tuvo que hacer oral. Entonces este tema, que tengan cierto cuidado con esto, ¿no? Bueno, perdón, entonces la norma prevé de que se pueda prorrogar la audiencia para una fecha cercana, digamos, en un plazo de no mayor a que no podrá exceder de 10 días, que eso es lo que se llama audiencia de alegatos, ¿verdad? Donde ahí las partes van a llevar el alegato por escrito, ¿no? Si el juez quisiera que se leyeran, se leerán, pero normalmente se llevan por escrito y se entregan simplemente, ¿no? Se lleva una copia para el juzgado, y es de estilo también llevar una copia para la contraparte recíprocamente, ¿no? Y si hay un defensor, todas las partes que haya, llevar una copia para cada uno, ¿verdad? Juan, te está levantando la mano, Martirena. Ah, perdón. Consulta, Adelante. profesor. Sí. Camila, sí. Siempre es necesario que haya una audiencia de alegatos, ¿no? O sea, siempre se necesita el alegato de las pruebas, ¿no? A ver, todo depende del caso, ¿verdad? Pero supónganse en que estamos en un juicio de divorcio, por poner algo sencillo, ¿no? Entonces, termina de declarar el último testigo y el juez le va a preguntar a las partes, ¿y doctores van a alegar? Y de repente uno evalúa si digamos, los testigos declararon perfectamente. A veces pasa que hay, no sé, 4 testigos y el juez le tomó declaración a 2 y el juez dijo, bueno, yo ya me considero
como dijo Fernando el otro día, yo ya me considero suficientemente instruido, algo así, fue Fernando. Bueno, ahí uno ya ve, cuando esas expresiones del juez que dice, uno ya ve que, bueno, que si no fue necesario tomar la declaración a más de 2, porque está todo bien. No es necesario hacer un alegato, tener que empezar a decir, si bien el alegato sería muy breve y muy sencillo, uno puede decir, bueno, ha quedado plenamente probado, que se ha configurado la causal de riña y disputa, bla, 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 pero a veces los jueces no tienen ni ganas de escuchar eso, no quieren ni que nos tomemos 5 minutos para decir eso porque no es necesario, ¿no? Y si, por ejemplo, es un caso que el demandado no contestó la demanda, tampoco, es decir, si bien en el caso de divorcio, como se trata del estado civil de las personas, ahí es una materia indisponible, digamos, y la causal hay que probarla, si no basta con que el demandado no haya contestado la demanda. Pero si ya está súper probado y a eso le agregamos que el demandado nos contestó, bueno, es decir, ahí decimos, bueno, ahí decimos sí, renuncio y ya está. A veces yo voy, digamos, muy seguido a audiencias por la facultad, es decir, por el consultorio jurídico, y a veces con una finalidad pedagógica, digamos, como para que el alumno vea cómo se hace un alegato, por más sencillo que sea, porque después se recibe y no sabe ni qué decir cuando le dicen va a alegar y no sabe. Bueno, a veces le pido al juez si podemos hacer un alegato breve, y bueno, pero no sé si la pregunta era si siempre había alegato. Bueno, podría no haberlo, la parte podría renunciar a los alegatos, eso sí. Hasta ahora sí, gracias. O también también, digamos, a veces no es demasiado complejo el asunto, pero uno de repente, a veces pasa que un abogado no va preparado para alegar, y bueno, si se pone de acuerdo con la otra parte de que se fije una fecha posterior, bueno, no se va a alegar en la audiencia, pero digamos, llevamos los alegatos. Y una consulta. Si bien en la audiencia preliminar siempre se trata de conciliar y como que se llega a los acuerdos, después en la complementaria no existe como posibilidad de acuerdo, o se puede llegar cuando ¿cómo no? Testigo que sé que voy a perder o algo, ¿puedo en la complementaria también? No, ¿cómo no? Claro, lo que pasa es que, en mi opinión, en la audiencia preliminar es obligatoria, digamos, es obligatorio para el juez tener que tentar la conciliación. Pero perfectamente puede haber una conciliación en la audiencia complementaria. La conciliación, digamos, entre las partes va a estar abierta siempre, mientras no haya una sentencia, en mi opinión, ¿verdad? Esa posibilidad va a estar siempre, ¿no? Claro, a veces se interpreta como si estamos en la complementaria, ya pasamos las preliminares porque no hubo acuerdo. Pero, sí, por eso. pero digamos, yo en lo personal siempre soy negociador y te agradezco que me hayas tocado ese punto porque yo he tenido casos, qué lástima que ahora no traje un ejemplo, digamos, pero del acta, pero yo me tocó ir a alguna audiencia donde el juez ya ni pensaba hablar de la conciliación ni de intentar ninguna conciliación entre las partes y surgió la conciliación, hablando entre nosotros. Así que es perfectamente posible, sí. Conozco un caso muy fresco. Sí, adelante, perdón. Esas situaciones técnicas de mediación, digamos, las aplican a la perfección. Y otros, como dice el compañero, a veces en la audiencia preliminar preguntan, ¿y conversaron, y arreglaron? Y lo que es peor, en los juzgados de conciliación también, que son jueces que se supone que están especializados para eso. Yo les diría que de los 4 turnos hay 2. Juan, respecto a esta dimensión práctica, respecto a la forma de los alegatos, como bien destacaba usted, había una deformación de la práctica profesional de jueces y abogados, ¿no? Porque no eran solo los jueces, eran abogados también, de hacer los alegatos en forma escrita. Ahora, ciertamente, ustedes vean, y es algo también una dimensión práctica, que los alegatos se trata en realidad del resumen del caso, como decía Couture, del proyecto de la sentencia que pretende el abogado, ¿no? En realidad incluso la forma, ustedes cuando lo estudian en técnica forense, la forma en que se presenta un alegato es una forma muy similar a la que se construye una sentencia.
a los apartados de una sentencia, la motivación de una sentencia. Es la sentencia, obviamente, la visión parcial, ¿no?, de una de las partes. Vean ustedes que cuando ustedes son demandados, conforme a la estructura prevista para los alegatos, ustedes tienen derecho a escuchar el resumen del actor. Cuando ustedes se están acordando cruzar alegatos escritos, ustedes están perdiendo la oportunidad de contradecir en esos minutos las cosas que diga el actor. O sea, un abogado que, yo sé, habrán casos que hasta dan para renunciar a los alegatos, pero hay casos que tienen más relevancia. Lo que debería hacer es tener su resumen de alegato, como habilita la ley, ir preparado para alegar, pero el abogado del demandado debería estar también escuchando el alegato del actor, tomando notas, y cuando le toca alegar, no solamente seguir su plan original, sino ver cómo lo ajusta en relación a lo que dijo el actor para alegar. Antes habían otros problemas. Antes era posible sostener que, por ejemplo, la prescripción extintiva se podía denunciar en segunda instancia por una norma del Código Civil. Y lo que pasaba es que por esa corruptela, por llamarlo de alguna manera, por esa deformación de cruzar alegatos, el demandado le metía a usted una excepción de prescripción en los alegatos y usted, como había decidido hacerlo escrito, no le había escuchado. Hoy eso ya no puede suceder porque es claro que la excepción de prescripción... Que no podrá, claro, por un artículo del Código Civil, que, perdona mi flaca memoria, que revivió por la ley 16.603, que resancionó el Código Civil posterior al Código General de Proceso, que era la ley 15.982. Exactamente. Y se planteó ese problema, que fue sanamente, al menos bajo mi muy humilde perspectiva, cortado por el artículo 133 en su nueva redacción, que dice que no podrá ser alegada posteriormente. Precisamente esa práctica viciosa me parece brillante como motivación de la reforma que tuvo el CGP en ese punto. Entonces, mi consejo ya en esta dimensión práctica que Juan le estaba dando a esta temática, y claro, ya estamos entrando en cómo se desarrollan los procesos, es, vean, pero si el caso tiene cierta relevancia para ustedes y son los demandados, a mí me gustaría escuchar el alegato del actor. O por lo menos, si no van a ser antipáticos y exigir que lo haga oral si lo trajo escrito, pero bueno, ustedes digan que lo van a decir oral y piden 5 minutos para leer lo que el otro les trajo, digamos, porque tienen derecho a contradecirlo. Esa es la gracia de la bilateralidad. Pero bueno, Juan, no te distraigo más, adelante. No, sí, digo, me adhiero completamente al consejo. Es decir, uno a veces es normal que a veces lleve como una guía, como una minuta, digamos, porque uno suponiendo de cómo se va a desarrollar la audiencia y de lo que va a resultar probado, va a decir, bueno, yo en este caso diría tal cosa y tal cosa, para que después el alegato no sea una cosa totalmente improvisada. Uno ya más o menos lleva una guía, una ayuda a memoria de los puntos más importantes, pero eso hay que ajustarlo, ¿verdad? Digamos, porque para eso se desarrolla la audiencia, para eso declaran ahí los testigos, para eso, si no, si fuéramos a leer lo que ya llevamos de antemano, no tendría sentido. Bueno, perdón, entonces, el 343.6, que ya lo habían leído, decía, terminada la audiencia y durante 10 minutos, Bueno, como bien señala Tarigo, en realidad hay un error terminológico, porque no es terminada la audiencia, porque los alegatos forman parte de la audiencia también, ¿verdad? Quiere decir que ahí debería decir, después de diligenciado todos los medios probatorios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una pequeña aclaración, pero me parece que tiene razón Tarigo. Bueno, y entonces les decía que les traía ya que este tema es corto y prácticamente ya lo estamos terminando, si Alejandro tú me permitís, yo les traía un acta de audiencia, es apenas menos de una carilla, digamos, una cosa muy breve, pero me interesa lo que ocurrió al final, digamos que fue una sorpresa, digamos, tanto para la abogada colega como para mí, porque era un caso de
prescripción adquisitiva, y bueno, la colega era la abogada defensora de oficio, como les decía, de los interesados, de los eventuales interesados, de los eventuales herederos, etc. Entonces recuerdo que la colega antes de entrar a la audiencia estaba nerviosa, se ve que no tenía mucha experiencia y decía, ay, doctor, dice, yo no vine preparada para alegar. Y, bueno, quédate tranquila, no tengo problema, lo hacemos por escrito. Y resulta que, se desarrolla la audiencia complementaria. Les leo brevemente, porque es corto y dejo eso para el final. Dice, el acta, para que vean un acta como es, dice, bueno, audiencia complementaria. En la ciudad de Montevideo, en la fecha tal, estando en audiencia la señora juez del letrado, etcétera, etcétera, de tal turno, doctora fulana, en los autos caratulados, ahí menciona los autos, comparece la parte actora, asistida por el doctor Juan Machado, y la defensora de oficio, doctora fulana. La presente audiencia será registrada en audio en el sistema Audire, que las partes podrán retirar en soporte digital y quedará incorporada al sistema de gestión. Se deja constancia asimismo que los proveídos que haya de disponer esta magistrado en el curso de la audiencia serán debidamente registrados en audio y soporte papel, formando parte integral de esta. Siendo la hora tal, se da comienzo a la presente audiencia. Ingresa a la sala el testigo, fulano de tal, y todos los datos de la persona. Dice, quien es interrogado al siguiente tenor, advirtiéndosele que se encuentra bajo juramento, decir la verdad. Bueno, después dice, acto seguido, el testigo se retira de sala firmando para constancia, no firmando el acta, firmando el libro de asistencia de la sede. Creo que Marta se ha referido al libro, a ese libro, ¿verdad? A ese libro, ese, sí. Ahí está, el libro de asistencia de la sede. Atento a lo cual la señora juez provee. Y aquí viene la sorpresa. Las dos partes estábamos esperando que el juez dijera, bueno, doctores, van a alegar. Era el momento procesal oportuno. O que se fijara una fecha para una fecha de audiencia de alegatos, para llevarlos por escrito. Entonces, el juez dicta un decreto, número tal, y dice así, encontrándose y que me gustaría que esto, ustedes me dieran su opinión, a ver qué les parece, si está bien, si está mal, si... No perjudicó a nadie en realidad, pero me parece que yo procesalmente me parece que no corresponde, y yo incluso lo hablé con algún docente de procesal y me dijeron que es un disparate tremendo. Sin embargo, después lo hablé con otro y me dijeron que bueno, que da más garantías, y que, bueno, no sé, pero me gustaría saber la opinión del profesor y de ustedes también. Perdón, decreto, dice así, encontrándose la totalidad de la prueba diligenciada en autos, habrá de conferirse traslado a la defensora de oficio en este acto por el término legal. Yo ahí le pedí una aclaración a la señora juez. ¿Cómo que traslado? Y la doctora me dejó como si yo, no sé, fuera un burro, como dice, pero doctor, pero claro, pero... Y medio se molestó y dice, pero claro, se le da traslado de la demanda por 30 días, como dice el código. Me mostró el CGP como diciendo, usted no sabe el CGP. Pero incluso yo le decía, pero traslado de la demanda ya se le dio a la defensora. Cuando la defensora fue designada defensora, ahí se le dio traslado de la demanda por 30 días. Y dentro de las actitudes del demandado, la defensora asumió la actitud de expectativa, ¿verdad? Reservándose para el final su respuesta definitiva. Y bueno, ¿y cuál es ese momento final? ¿En qué momento es que la defensora hace su respuesta definitiva? En el momento de los alegatos, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahora, otra vez, traslado de la demanda por 30 días a la defensora.
digo, yo no iba a ser problema por eso, pero digo, en realidad me sorprendió, para mí era algo que no... Y la colega también quedó desconcertada. Y después incluso a la salida de la colega me preguntaba a mí a ver si había entendido bien, si ella tenía que contestar la demanda, porque además no es que tuviera que hacer un alegato en 30 días, tuvo que contestar la demanda en el plazo de 30 días y además los alegatos. No sé, para mí, y el día de la audiencia de alegato fue con las dos cosas, la contestación de la demanda y los alegatos. No sé si Alejandro tuviste algo similar, pero la verdad no. No, yo creo que eso responde, me parece absolutamente llamativo, pero eso responde a una problemática del código. Lejos de ser algo, lejos de ser lo que dice el código, es un problema que tiene el código. El código admite la respuesta de expectativa en aquellos supuestos que quien resulta emplazado no vivió los hechos objeto del proceso y de la prueba personalmente, ni tiene la oportunidad de con una diligencia media averiguarlos. Los sucesores respecto de algunos hechos del causante, el nuevo representante legal de una persona jurídica donde hubo un gran lío con los representantes anteriores, ejemplo menos visto pero que yo sostengo que también aplica, y el ejemplo de cajón de cátedra es el defensor de oficio de persona ausente o persona de domicilio desconocido. Claro. Y lo dice el 135, que dice que la respuesta, cuando la demanda debe ser contestada, es una de las actitudes que ya vimos, debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal de los hechos y carezca de la posibilidad inmediata de informarse, lo que acabamos de decir, como el heredero o el defensor de oficio, que son ejemplos, le será admitido reservar la respuesta definitiva para después de producida la prueba. Claro. La respuesta de expectativa no impide producir pruebas sobre los hechos tendientes a destruir. Entonces dice para después de producida la prueba. Pero la verdad es que la ley no crea un acto procesal para cumplir eso. Dice cuándo, no. Pero no dice cuál es el acto procesal. Entonces, la interpretación que predominantemente se ha hecho es que da la respuesta definitiva en los alegatos. Claro. El problema es que el supuesto es un supuesto de actitud del demandado. ¿Y entonces cómo? ¿Responde al final? ¿Responde al final en un momento donde ya el actor no va a poder hacer nada? Entonces alguien podría inventarse una especie de oportunidad ahí en el medio, de contestar y después alegar. Pero la verdad que, por eso algún procesalista te habrá dicho, sí, es más garantista. O sea, me parece que es un esfuerzo sui generis del juez de tratar de armonizar el 135 con el régimen de los alegatos. En general, muchachos, lo que sucede es que la respuesta se concretiza en los alegatos porque esa respuesta final del defensor de oficio no va a ser otra cosa que extraer conclusiones de la prueba que se dio ahí, que vio todo el mundo, ¿no? No es que va a tener... Y que la defensora estuvo presente en todo, cuando se hizo una inspección judicial, ella estuvo presente en todo momento. Pero ahora no recuerdo quiénes son los autores, yo no me acuerdo si en unas jornadas o en la revista mismo, yo vi algún trabajo que proponía esa interpretación que aplicó la juez. Pero claro, pero a mí también me hubiese llamado mucho la atención. Fernando está levantando la mano. No, pero yo no lo planteaba como una crítica a la juez, porque están las dos posiciones, pero quería dejárselos planteados, porque que ustedes vean que no necesariamente se va a expedir en el momento de los alegatos. Puede pasar esto. Quería mostrarles el ejemplo de que puede pasar esto, ¿verdad? Y bueno, y en todo caso saber qué opinaban, pero digo, ahora con la explicación del profesor me queda mucho más claro. Así que muchas gracias, Alejandro. Perdón, ¿puedo inyectar un pensamiento? Como decía el extinto profesor Pelle, yo creo que la oportunidad que tiene a quien está validado a asumir una respuesta interpretativa es precisamente en los alegatos. Yo creo, quizá la interpretación pueda no ser compartida, siempre hay media biblioteca a favor y media en contra, que los alegatos que son un cotejo entre las alegaciones iniciales persuadir al tribunal de que uno tiene razón. Precisamente, aunque era como en la época del CPC, se denominaba porque he probado bien tal cosa. Por ejemplo, ponían antes cuando era bien probado tal hecho, bien probado tal otro.
Yo creo que es el momento que tiene o el defensor de oficio o los herederos para fundamentar que en función de la prueba diligenciada el actor tiene o no tiene razón. Por eso creo que lo más sensato es que en esa oportunidad es que despliegue la actitud final. Aunque lo otro tampoco me parece disparatado porque hay una laguna legal, una laguna lógica. Está bien. Bueno, gracias, Fernando. ¿Terminaste? Sí. Terminé, sí. ¿Y la platea no opina? La platea. Bueno, no sé, está abierto a la... Yo una duda capaz que media... A ver. Cuando haces los alegatos utilizás lo de las pruebas, ¿no? Pero en por caso supuesto. Claro, pero si vos apelaste en la audiencia preliminar y no fue admisible una, ¿qué esperás? ¿A que se pronuncie o algo? No, ¿Y en esa no te podés basar? No, porque allí usted tiene una prueba diferida. Usted tiene que imaginarse el juicio con el material probatorio, o sea, imaginarse, no, comentar el juicio con el material probatorio que usted tiene disponible. Usted podrá decir, y además si no me dan corte ahora en segunda instancia, y cuando yo efectivice la apelación de aquella prueba que me dejaron afuera, voy a poder probar más todavía, ¿no? Me puedo referir. Sí. Ahí está. O sea, a ver, Santiago, usted en su alegato puede hacer lo que se le ocurra, es su escrito. Está. Pero obviamente, lo que sí usted puede, lo que sí es interesante lo que usted plantea. Como, ¿se acuerdan que vimos que por el 216 el juez puede dejar sin efecto sentencias interlocutorias en la sentencia definitiva? Modificar lo resuelto pero sin retrotraer. O sea, usted no va a poder hacer que en la sentencia definitiva se recojan pruebas que antes se habían declarado inadmisibles, porque eso sería retrotraer el proceso. Pero sí lo que puede pasar es que prueba que ha sido considerada que no era manifiestamente impertinente, por ejemplo, en la audiencia preliminar, en sus alegatos decirle al juez, ¿vio? Ahora que usted escuchó todo, esa prueba me la declara impertinente, ¿vio? La prueba del otro. Porque eso no es retrotraer. Retrotraer es meter algo que no estaba, pero sacar algo que como no era manifiestamente improponible, como no era manifiestamente inconducente, no lo habían sacado. Pero ahora que usted ya entendió todo el panorama, señor juez, en la sentencia de eso usted me lo saca, y lo puede hacer por el 216. ¿Ah? Los alegatos antes incluso se llamaban alegatos de bien probado, es el comentario de cada parte respecto de los hechos que resultaron controvertidos y qué se pudo probar y qué no se pudo probar, en qué fracasó el otro y qué mérito tuve yo, y además en los casos de ausencia de confirmación, la invocación de las reglas de carga de la prueba, es decir, bueno, puede llegar en un alegato a decir, bueno, esto no se pudo probar, conforme a las reglas de la carga de la prueba, ¿quién sucumbe en ese supuesto? Couture lo decía muy bien, es el proyecto de la sentencia que persigue cada parte. Un buen alegato es hacer un documento que pueda ser llevable por el juez y que pueda ser la sentencia que haga el juez. Yo a veces veo, esto ya es técnica forense, digamos, no es procesal, pero a veces veo alegatos muy escendidos, muy parciales, absolutamente, sosteniendo cosas que solo de una parcialidad absoluta se pueden sostener, y yo los leo, y a veces algún colega, un compañero de estudio, algo le digo, no, ¿para qué? El juez eso no lo va a decir, porque es súper parcial lo que estás sosteniendo, es un proyecto de la sentencia. La idea es que el juez estudie todo y cuando agarra el alegato diga, sí, la verdad que mi decisión es lo que dice este. ¿Saben qué son los alegatos? Lo que ustedes ven en las películas norteamericanas, cuando se dirigen al jurado al final del juicio, que incluso caminan y se apoyan, ¿no? Y le dicen, el defensor le dice, no puede condenarse mi defendido porque hay prueba circunstancial, porque más allá de toda duda razonable no puede dejar de pensar. Es todo eso el alegato, es el resumen del caso. Acá es un poco más pobre a nivel retórico, digamos, pero yo les insisto, yo no renunciaría a los alegatos orales. Yo, en lo particular, claro, hay una justa tensión entre no resultar molesto y un ser extraño para el juez justo en el minuto antes donde va a dictar sentencia, pero también, por otro lado,
por ser amable, no dejar de ejercer la defensa. Entonces, Claro. yo en general presento un esquema y le pido para hacer un alegato cortito, y sobre todo cuando soy demandado, intento de que sean orales. Porque a ver, que cuando quiero comentar alguna cosa de lo que dijo el actor. Cuando soy actor, a veces digo, bueno, que sean escritos, total, así el otro no habla. Pero desde un punto de vista de cuál es su derecho es que sean orales. Juan, Claro. adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, y finalmente tenemos el dictado de la sentencia, ¿verdad? El 343.7 dice, finalmente el tribunal pronunciará sentencia de conformidad con lo dispuesto en el 18.3, 203.1 a 203.3 y 207. Ahora, la regla general es que la sentencia sea dictada en la misma audiencia, cosa que no es lo más común, no es lo que más se ve, pero en algunos casos sí. Pero ahí, por ejemplo, el 203.1 dice, ahí estoy leyendo el artículo, los tribunales, sean unipersonales o colegiados, deberán dictar la sentencia al término de la audiencia final. Y en esa misma oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos, todo lo cual se dará lectura a los efectos de su comunicación. Ese sería el principio general. Después tenemos una variante en el 203.2, dice, el tribunal, sea unipersonal o colegiado, podrá diferir la expresión de sus fundamentos, es decir, puede dictar la sentencia, pero diferir la expresión de los fundamentos, suspendiendo a tal efecto la audiencia, la que deberá llevarse a cabo en plazo no menor de 10 días si se tratare de sentencia interlocutoria y de 15 días si se tratare de sentencia definitiva. Es decir, se va a convocar a otra audiencia para que el juez comunicar los fundamentos de la sentencia. Y en ese caso, digamos, los plazos para recurrir se contarán a partir del día siguiente, a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de los fundamentos, ¿verdad? ¿Está claro eso? Y por último, ¿qué es lo que ocurre normalmente? El juez difiere el dictado de la sentencia para un momento posterior. Es verdad, el 203.3 dice, cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá diferir el dictado de la sentencia con sus fundamentos, suspendiendo a tal efecto la audiencia, la que deberá llevarse a cabo en plazo no menor de 15 días si se tratara de una sentencia interlocutoria y de 30 días si se tratare de una sentencia definitiva, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, Juan. Sí. Y es de toda lógica, muchachos, que suceda que los jueces siempre prorrogan para el dictado de la sentencia definitiva dentro de los 15 días. ¿Por qué? Imaginémonos que en un mundo ideal termina la prueba en la audiencia preliminar y los abogados alegan. El juez necesariamente tiene que reflexionar sobre esa prueba que escuchó, tiene que reflexionar sobre los alegatos que escuchó. En otro mundo también pseudo ideal, terminó la prueba y los abogados alegaron unos días después. ¿Es lógico que inmediatamente se dicte la sentencia o es lógico que el juez pueda reflexionar sobre ya no solo sobre la prueba, sino sobre los alegatos que los abogados le hicieron? Es un tema muy serio, está definiendo el fondo del asunto. Así que es de toda lógica. Hay algunas reformas procesales en algunos países de Latinoamérica que por darle a la celeridad han dicho que el juez solamente puede dictar la sentencia en esa misma audiencia. Y yo me pregunto, ¿cuál es la calidad de esa justicia? O sea, sí, es más célere, pero el juez escuchó a los testigos, y tiene que dictar la sentencia en cualquier caso en la misma audiencia. Ojo con la calidad de esa forma de juzgar. Más rápido no quiere decir mejor. Y también es de toda lógica que los jueces no usen yo nunca lo vi, la versión intermedia, la de dicto el fallo, es decir, dicto la parte dispositiva y prorrogo los fundamentos. Yo nunca lo vi tampoco. Porque, claro, yo he visto sentencia en el mismo momento, muy rara, y en el 90% de los casos sentencia dentro de los 15 días.
La del medio no, porque yo me imagino, yo fui juez un tiempo muy cortito, pero y nunca se me ocurrió hacerlo, pero me imagino un juez que va a la audiencia y dicta el fallo, declara la condena o la declaración o la constitución o desestima la demanda. Va a la casa, se pone a estudiar y se da cuenta que la macaneó. Y ya dictó el fallo. Entonces, Claro. lo normal, la ley tiene una cláusula muy amplia, dada la complejidad del caso. La verdad es que los jueces en general ni siquiera hablan de la complejidad. Terminan los alegatos, los jueces convocan para audiencia entre los 15 días y nadie dice nada, digamos. Y me parece sano, porque dictar una sentencia definitiva implica un proceso de dialéctico consigo mismo, con las pruebas de uno, con las pruebas de otro, con los dichos del otro, confirmar el régimen jurídico vigente, es cosa seria. Están pudiendo llegar al grado máximo de autoridad que se puede lograr en nuestra república, que es la cosa juzgada. O sea, la cosa juzgada tiene más autoridad que una decisión del presidente de la república, para que comprendan. En ese caso concreto, entre esas personas, es la verdad revelada. Como decía Varela Méndez, el pedazo de carbón dice la sentencia que es un diamante, y entre esas partes es un diamante, aunque estemos viendo un pedazo de carbón. Entonces, me parece razonable que no se aplique el sistema ni de la sentencia inmediata, que el gestionismo procesal reclama y que en Latinoamérica está de moda, ni tampoco el sistema de adelantar el fallo y después dar los fundamentos, porque si me equivoqué, estoy encorsetado, y lo que voy a tener es que falsear una fundamentación para basar una decisión que tomé apresuradamente. Juan. Gracias, Alejandro. Sí, yo he visto el dictado de la sentencia en la misma audiencia, en algún caso no está todo más que claro, en algún caso, por ejemplo, en algún caso sencillo como un divorcio de sola voluntad, aunque en ese caso no hubo audiencia complementaria, porque el divorcio de sola voluntad tiene otro procedimiento que está establecido en el Código Civil. Pero digo, te pongo como un ejemplo, digo que a veces en esos casos, al final, digamos, de la última audiencia, donde va el actor a ratificar su deseo de divorciarse, el juez le dice, bueno, si esperan un poquito, ya les doy la sentencia, que ya la debe tener preparada, ya la debe tener elaborada desde antes. O en algún otro caso así muy, 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 muy simple, pero normalmente no es lo que ocurre, ¿no? Bueno, entonces el juez se va a tomar un plazo que no puede exceder de los 30 días entonces, para dictar la sentencia, y va a fijar lo que se llama audiencia de lectura de sentencia, ¿no? Aunque también, desde el punto de vista práctico, creo que no sé tú, Alejandro, pero normalmente esas audiencias, los abogados no van a esa audiencia, digamos, a recibir, bueno, a que el juez le lea, no, eso es de película, pero tampoco a que el juez, a recibir, a notificarse de la sentencia en la misma audiencia. Normalmente lo que ocurre es que, bueno, si ustedes tienen la audiencia de sentencia para tal día, a tal hora, ustedes pasan a notificarse, no sé, unos minutos después o al otro día. Es muy curioso además, porque un gran porcentaje de la sentencia se convoca para audiencia de lectura de sentencia un viernes a las 17:59. Ah, sí. Yo he tenido hasta las 18 he tenido yo, sí. Claro. Sí, claro, porque es como que ya se sabe que no van a ir, o es como para que no vayan. Ustedes pasan por baranda y piden el expediente y se notifican ahí de la sentencia. Si están muy ansiosos van ahí unos minutos después, y si no, al otro día. Bueno. En fin. Y bueno, y con esto terminaríamos. No hay problema con los recursos, porque ustedes recuerden que los recursos de aclaración y ampliación de las sentencias definitivas dictadas en audiencia se pueden presentar entre los 3 días de celebrada la audiencia. El único riesgo de esa actitud es comerse alguna diligencia para mejor proveer, que no debería proceder porque el juez ya no estaría en situación cuando dijo que prorrogó para dictar el fallo. Pero en algún caso en el pasado supe de algún problema de ese tipo. Pero sí es cierto, en general las audiencias de lectura de sentencia son simplemente un señalamiento que se le dice a las partes de que ese día, a esa hora está la sentencia y no se celebra realmente la audiencia.
Juan. ¿Y las sentencias no están en forma digital, tipo, no se puede mirar ahí por dentro del Poder Judicial, de programita, ¿no? O sea, hay que ir a verla directamente en el expediente. Luego de dictadas, raramente las sentencias definitivas de primera instancia están en el sistema. Las de segunda instancia sí, raramente. Sí, la de segunda instancia sí. Pero no es porque no puedan, es porque es como funciona, digamos. No llegamos todavía a esa etapa. En realidad, el juez puede hacerla, pero ¿sabe qué Sí. pasa? En general, y por esto mismo que les comentaba, el dictar una sentencia definitiva por parte del juez solo, el juez tiene una gran soledad en ese momento. Es un problema. Es un acto de mucha reflexión, y generalmente los jueces dictan la sentencia en su casa, a las 3 de la mañana, después de estudiar todo el día el tema. Por eso, algunas reformas, ya les digo, en nuestro continente, donde a veces algunos fenómenos que pasaban en la época precolombina parece que siguen pasando lamentablemente hoy, en la época de Colón. A veces los espejitos convencen a muchas personas, y que obviamente que la sentencia se dicta en la propia audiencia. Una vez yo fui un tiempo profesor en el Centro de Estudios Judiciales, en el CEJU, de donde soy egresado también, y estaba la profesora Selva Clet y la profesora Cecilia Balúa, profesoras de procesal, ustedes saben, y recibíamos una delegación de un país latinoamericano donde se habían hecho muchas reformas inspiradas en el código modelo uruguayo. Ustedes saben que el CGP es resultado de un código modelo para Iberoamérica. Y ellos destacaban como algo que habían brevado de nosotros, que la sentencia se dictaba al final de la audiencia complementaria, siempre. Entonces decimos, sí, claro, está bien, porque también está el otro fenómeno, el que la sentencia nunca venga, que no tenga plazo, digamos. Y decían, sí. Y si el caso es muy complejo, ¿no? Si el caso es muy complejo, bueno, el juez allí estudia y se suspende por unos minutos, y nosotros quedamos asombrados, diciendo, no, pero esa no es la idea. O sea, la celeridad es buena, pero no es la panacea. O sea, hay cosas que merecen reflexión. Así como las decisiones importantes en la vida de todos nosotros merecen reflexión, el dictado de una sentencia sobre el fondo del asunto merece reflexión. Por eso se dice el tribunal se retira para deliberar. Ya en los tribunales colectivos eso es diferente, por eso capaz que la sentencia aparece en la sentencia del Tribunal de Apelaciones aparece en el sistema, porque bueno, el expediente lo tuvo un ministro, lo tuvo otro ministro, todo el ministro, llegaron con el voto, se reúnen en el acuerdo, y ahí, ¡pum!, sacan la sentencia, porque la reflexión se dio antes, digamos. Pero que un juez dicte la sentencia definitiva inmediatamente, sí. Juan citaba, yo recuerdo en mi corta experiencia como juez, un divorcio donde él y ella estaban de acuerdo en divorciarse porque tenían interés ya de viajar al otro día a España, uno de ellos a casarse. Y se ve que mantenían buena onda porque ella incluso estaba dispuesta a consentir la sentencia en ese momento, y que hubiera cosa juzgada inmediata, que no hubiera que esperar los 15 días. Y claro, y era una sentencia de un juicio de riñas y disputas clarísimo, y bueno, sí, se dictó en el mismo momento, que es casi como un formulario que se rellena con las circunstancias concretas de los testigos del caso. Pero eso no es la regla de lo que se somete al Poder Judicial. Los problemas que se someten al Poder Judicial son problemas, divorcios complejos, acciones complejas, pretensiones disputadas. Juan, Además, a los jueces deben tener una cantidad de audiencias también. No, y además el juez pasa a lo largo de la Creo que se deliberación, estudie toda. pasa por pila de dudas. Empieza a leer la demanda y dice, che, qué razón que tiene el actor. Lee la contestación y dice, pero che, qué razón que tiene el demandado. Empieza a ver la prueba y de a ratos tiene uno, de a ratos. Porque además, muchachos, en la vida real, no siempre, pero las razones no están de un lado solo. Por eso están en el Poder Judicial. Si no. Juan, no sé si ya vamos liquidando. Sí, de mi parte sí, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, muy claro como siempre, una perspectiva muy práctica para los muchachos, que eso es muy bueno. Muchachos, Bueno, gracias. gracias a vos. Muchachos, el miércoles vamos a, avísenle, veo que ha bajado estos últimos días un poco la asistencia, no sé si ustedes tienen contacto con sus colegas, de pronto se debe a alguno que ya no le ha ido se ha dado cuenta que no le ha ido muy bien en las pruebas, y entonces... Pero bueno, hemos bajado un poquito el nivel de asistencia. El miércoles lo que vamos a hacer es una clase de dudas sobre
la etapa de proposición, demanda, actitudes del demandado, audiencia preliminar, audiencia complementaria, para terminar proceso ordinario, ¿ok? Una clase de dudas. O sea, que estudien, vean lo que no entendieron, porque si no esa clase va a carecer de objeto, digamos, porque yo voy a estar dispuesto y los profesores acá a, no entendí esto, me explica esto otro, si no, como hicimos una vez, hubo una clase de dudas también. ¿Ah? El viernes vamos a estar viendo el tema de, liquidación de sentencia. El ¿Okay? viernes es feriado. ¿No es feriado? Perdón, el lunes vamos a estar viendo el tema de... Vamos igual. No era lo incidental que habíamos dicho. Sí, pero vamos, para terminar el tema del proceso ordinario, porque ya llegamos a la sentencia, vamos a hacer liquidación de sentencia primero, ¿ok, Marta? Vamos a cambiar. No, en una hora. Y después viene el tema de el viernes siguiente, digamos, el miércoles siguiente, va a venir el tema de procesos incidentales que había quedado colgado por un tema de agenda de los profesores. Y el viernes vamos a empezar proceso de ejecución. ¿Tá? Tenemos autorizado por el Consejo a dar clase hasta creo, el 11 de julio. ¿Tá? O sea, se extendió. Entonces, hasta el 10. Hasta el 10, está, gracias. Entonces tenemos ahí un par de clases más que nos va a permitir... Yo creo que un poco la idea es intentar en una semana ya haber terminado básicamente el programa, bueno, esto que les conté, y después destinar esos días a, bueno, tenemos sesiones donde, profesor, estoy estudiando y no entiendo esto, estoy estudiando y no entiendo lo otro, fijar una fecha del parcial final, que como les dije siempre, va a ser un parcial que va a cubrir el programa, o sea, que no es un parcial así de un temita nada más, porque no hemos tenido oportunidad de otra cosa, pero con unos días antes de repaso. ¿Tá? Bueno, muchachos, bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elen. Y nos vemos el miércoles entonces de clase de dudas sobre proceso ordinario. Todo lo que quieran repasar del proceso ordinario, ¿ok? Entre todos para sacarnos las dudas. Profe, ¿Ah? Sí. las notas de la actividad anterior. Las notas de la actividad anterior, mire, yo ya corregí todo y Alejandro estuvo revisando y me pidió plazo hasta el miércoles y le dije que sí, porque la verdad que fueron 100 y algo de parciales los que nos llegaron, que nos llamó la atención en relación a las cursantes. Claro, todos los que están en lista tienen derecho a presentarlo. ¿Tá? Claro. Y como otras veces ha habido dudas sobre eso, lo que hicimos es, yo corregí todo, pero Alejandro, que es el otro profesor con grado, lo que está haciendo es revisando, porque uno va corrigiendo y se imaginan que 100 y pico de parciales uno los corrige en un solo día. Entonces, yo por ejemplo tengo un criterio que es cuando me voy enojando un poco de cómo viene la cosa, dejo de corregir para no perjudicar, ¿no? O cuando hay un parcial muy bueno, corto, porque el que viene después pobre se enfrenta a que el anterior era Carneluti y ya van dificultades. Entonces, un poco lo que está haciendo Alejandro es diciendo, che, ¿no te parece que este un punto más, no te parece que este un punto menos? Estamos tratando de equilibrar para ser justos. ¿Tá? Y esa tarea es una tarea que lleva su tiempo y espero para el miércoles que tengamos el resultado. ¿Tá? Gracias. O sea, la demora no es que no estemos trabajando, es que es al revés, para hacerlo bien. ¿Tá? Muchachos, miércoles... Profe, Sí. ¿y se va a hacer tipo un promedio entre las actividades anteriores para las otras dos parciales o no cuentan? No, todo cuenta. Todo cuenta. ¿Y cómo va a ser? Porque el parcial final cita, ¿y los otros dos parciales anteriores? Todo cuenta, todo se tiene en consideración para la nota. Todo lo que... La actuación... Ah, claro, va a sumar capaz los orales y esas cosas. Claro, no todo tiene el mismo peso, no es un promedio matemático, obviamente. Porque Está. una prueba que hicimos solamente sobre un tema no va a valer lo mismo que un parcial final donde yo estudio todo el programa, digamos. O un trabajo a domicilio no va a valer lo mismo que el otro, pero todo cuenta. Y la actuación en clase yo tengo muy claro los que han intervenido. Ya les digo, cuando vino el resultado de la prueba dijimos, pero mucho gusto a muchas personas, pero bueno, tienen derecho. Después el Consejo no ha definido, sigue sin decirnos cuál es el régimen de si pueden exonerar o si no pueden exonerar, básicamente, ¿no? Porque a esta altura la calificación, bueno, sí, va a ser un promedio no matemático de todas las actuaciones que han tenido, eso es evidente.
Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Si se exonera, si no se exonera, no es a mí al que me pueden preguntar porque yo tampoco sé. Sé que en los próximos días va a estar resuelto. Sé que se está trabajando en eso. ¿Está? Ahí. Bueno, gracias. Ya se sancionó, de nada, ya se sancionó por la universidad y obviamente la facultad, como corresponde, lo adoptó un protocolo sanitario que yo creo que también apunta a cómo van a ser las instancias finales de evaluación a aquellos que vayan a examen, digamos. Y lo que sí tengan claro, yo tengo muy en cuenta la constancia, el estudio, la demostración del seguimiento del curso. A ver, siendo bien claros, hay un parcial final y en el parcial final la persona tiene un mal día, estudió y tiene un mal día o justo le erró mucho. Pero todo el curso estuvo, contestó, me demostró que estudió, presentaba los trabajos. ¿No? O sea, es más cualitativo que cuantitativo. O sea, obviamente, los desastres son desastres, ¿no? Pero se tiene en cuenta. ¿Tá? Así que tranquilidad con eso. Y además, uno se podrá equivocar, pero justo tratamos de ser. ¿Tá? Bueno, muchachos. Me escribieron por el chat, profe. Escribieron por el chat, a ver qué dice. Profesor, pero serían 2 o 3 parciales entonces, no quedó muy claro. No, eso me llamó la atención a alguien que el otro día mandaba primer parcial, segundo parcial. No, a ver, muchachos, nosotros estamos en una pandemia que hizo que el régimen de evaluación no sea el régimen del reglamento. Eso lo sabemos del primer momento. Y cuando no sabíamos cómo poder hacer parciales, porque no estaba asegurada la incolumnidad, y de eso no les voy a hablar, porque ustedes saben bien que no estaba asegurada la incolumnidad del parcial, lo que hicimos fue trabajos externos, otro trabajo externo, un parcial sobre, una especie de parcial que ni siquiera es un parcial, es una prueba a distancia sobre un tema que era un tema importante, y ahora vamos a hacer una prueba a distancia sobre el programa. ¿Ok? Fácil, ¿no? Nadie va a pretender fácil ni difícil, justo. Vamos a hacer una prueba donde le vamos a plantear, no sé, 6 preguntas sobre distintas unidades del programa, para ver más o menos si lo tienen claro. Y obviamente que están en sus casas, tienen el material, tienen la ley, o sea, cualquiera que haya seguido el curso con responsabilidad va a estar en condiciones de contestar, y de contestar razonablemente de forma satisfactoria. Después, ¿qué va a pasar con esa nota que uno publique? Si permite exonerar, si no permite exonerar, si el consejo igual va a establecer un examen, no tengo ni idea, porque no lo sé yo tampoco. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Así que bueno, todo lo que han hecho, intervención en clase, pruebas y trabajos, cuenta. La prueba final también cuenta. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esa calificación? No lo sabemos. Yo me imagino que habrá un sistema a definirse en los próximos días, pero yo no lo conozco. Bueno, muchachos. Yo pienso que lo que están esperando todos los demás profesores es la última instancia, como para poder evaluar, como la tercera más. No, claro, pero ¿sabe qué pasa? Ya estamos a días de la terminación del curso, o sea que nosotros ya tenemos que planificar que vamos a hacer una prueba final, digamos. No nos queda. Claro, pero si, por ejemplo, si aprobaran para procesal 1, la prueba final sería esta que vamos a hacer, que ya usted ya tiene pensado. Claro, sí, obviamente, no vamos a hacer 2 cosas. Está bien lo que usted dice, sí. Si viniera así, sí. Pero mientras no venga nada es lo que yo puedo hacer, digamos. ¿Está? Yo supongo que la semana que viene sabremos. ¿Está? Pero tranquilidad. Yo les entiendo, pero los comprendo totalmente. Y más de la perspectiva de cuando uno es estudiante, a mí me pasaba lo mismo, pero hay que mirar las cosas en perspectiva. O sea, todo esto pasó porque estábamos en un momento en que pensábamos que nos íbamos a morir todos, acuérdense, y ahora sabemos que no es así, entonces como estamos más tranqui, nos acordamos del reglamento, pero bueno, ya va a aparecer la solución, ¿está? Bueno, que pasen bien, chau, chau. Bueno, chau. Chao.